Un gran saludo para ustedes, amigos de Pulso Parlamentario, como siempre por Congreso Televisión. Y también un gusto contar con la presencia del señor Danilo Lugo, especialista que tiene más de o casi 30 años en las Naciones Unidas, acerca de un tema que puntualmente nos preocupa no solamente a los peruanos, sino a una serie de países de la región, que es la lucha contra la corrupción. Bienvenido, señor Lugo. Un gusto tenerlo aquí. Y la verdad, un verdadero placer y un honor estar aquí en el canal del Congreso en Perú, la verdad. Muy bien, conversábamos con el señor Lugo, que tiene una vasta experiencia en el análisis, la prevención y la lucha contra el crimen organizado y también la corrupción, respecto de estas cifras preocupantes que no salen de aquí, de este programa, sino de la Defensoría del Pueblo, que cuantifica, por ejemplo, en 12.000 millones de dólares al año lo que nuestro país pierde por temas relacionados a actos de corrupción. Este es un panorama, este es un diagnóstico similar en varios países que usted ha analizado. La corrupción, lamentablemente, es la plaga del siglo XX y del siglo XXI. Se ha incrementado en el siglo XXI, se ha tecnificado más, se ha modernizado más, las modalidades han cambiado, ahora son electrónicas. Y por supuesto, yo pienso que es prácticamente una pandemia mundial. Aquí no se escapan los países. ¿Y por qué hemos permitido, me refiero a todos los países, a todos los gobiernos, que lo consideraban siempre en sus promesas de campaña política, campaña electoral, pero una vez en el gobierno no solamente no luchaban contra la corrupción preexistente, sino que más bien pasaban a formar parte de ella? Nos hemos dedicado mucho al diagnóstico y poco a la prescripción médica, para hablar en términos de un doctor en medicina, de curar esta pandemia. Usted dice algo que es interesante, las campañas, las promesas de campaña. Quiere decir que usted me está hablando del ámbito político. Pero tenemos que dividir en dos. La corrupción tiene dos fases. Una, que es la corrupción pública, que es la corrupción generada por funcionarios, por designados o por carreras administrativas dentro de un gobierno. Por quienes se aprovechan de su cargo. Funcionarios electos, o sea, ese es un tipo de corrupción. Pero también tenemos la corrupción administrativa, que está en la empresa privada, en las grandes corporaciones, tanto locales como multinacionales. Entonces, cuando dividimos lo que es la corrupción, que es exactamente igual, el fraude, la estafa, el engaño, la falsedad, el soborno, la colusión, la concusión, el cohecho, el prevaricato en favor propio de terceros, para favorecer económicamente algo, el único fin es económico. Vamos a ponerlo así. Entonces, si hablamos de la corrupción pública en campañas, pues lógicamente, ¿cuánto vale una campaña política para llevar a una persona a un puesto electo? ¿Y cuánto se gana ese funcionario electo para pagar esos favores de su campaña? Así es. No concuerda. Es mucho más lo que se invierte en su valor de la campaña que lo que él va a ganar durante todo su periodo. Pero esa misma campaña cuesta igual o quizá más en países en donde, según el índice mundial de corrupción, están ocupando los últimos lugares, es decir, casi hay cero corrupción. Un candidato en Noruega, en Finlandia o en Japón o en Australia, por ejemplo, gasta lo mismo, quizá más, que un candidato en el Perú. ¿Por qué allá no hay favores que se pagan y acá sí? Mire, ese es un fenómeno que siempre lo hemos hablado en mis conferencias y mis presentaciones. ¿Será que es que los del trópico de Cáncer y del trópico de Capricornio, los calentanos, somos más corruptos que los nórdicos? ¿Será que el frío les congela el cerebro y no tienen idea para ser corruptos? No. Es cuestión de cultura. Es una cultura de convivencia y una cultura de responsabilidad social. El funcionario electo en Noruega, en Dinamarca, en Suecia, son personas que nacen con vocación de servicio, que son países muy desarrollados, donde tienen un presupuesto muy alto, donde la gente paga sus impuestos con placer porque recibe beneficios del Estado. Cosa que no ocurre en un país tercermundista en donde uno paga sus impuestos, pero después se muere en los hospitales. O evade los impuestos. Así es. Sencillo, no paga. Entonces espera que el Estado sea paternalista y que le provee una cantidad de servicios sin usted haber pagado también, o lo suficiente. En estos países la gente está pagando un promedio de 43% de impuestos. Entonces la gente sabe que tiene derecho a exigirle al Estado o al gobierno de su país o a los estamentos
un servicio a cambio. Entonces la gente ve que sí se utilizan esos impuestos para lo que necesita: hospitales, servicios públicos, servicios de salud, alimentación, carreteras, infraestructura. Todo lo que ellos ven lo están viendo bien y su país está muy bien posicionado. Hay la percepción mundial sobre la corrupción, que es donde se hacen las estadísticas de los países menos corruptos y más corruptos. Los primeros 10 países todos son nórdicos, la verdad. Y luego los otros países que están más o menos de 5 para abajo, todos son calentanos, o sea, entre Código de Capricornio y Trópico de Cáncer, tropicales. Usted ve el mapa mundi y se va a dar cuenta que la mayoría de países corruptos son países que están en esa franja. ¿Por qué? No lo sé. Usted dijo algo muy importante respecto a cómo llega un nórdico, por ejemplo, con casi cero corrupción, a ejercer un cargo. Cuáles son las características de esa sociedad en la que vive. ¿Cuáles son las características de el mejor caldo de cultivo para la corrupción, que son los países tercermundistas? Usted, por ejemplo, es experto en psicología criminalística y hace análisis de los perfiles psicológicos del criminal ejecutivo, ese de cuello blanco que ahora ocupa las principales portadas aquí en nuestro país. Lamentablemente, y usted lo ha dicho muy claramente, criminal ejecutivo. Ese criminal ejecutivo es más peligroso que el bandido de la calle. Porque el bandido de la calle es un delincuente común que roba por sobrevivir día a día. Se roba un celular, se roba un reloj, pega la carrera y ya resolvió su día. O para meter vicio o para lo que sea. Y vive así, de ahí no pasa. Hay que agarrarlo y todo. El criminal de cuello blanco tiene una ventaja sobre los demás. ¿Cuál es su perfil? Primero, es altamente ejecutivo. Tiene un nivel de formación académico superior. Pertenece a familias más o menos de clase media alta. Además tiene, lo más importante, poder. Tiene una injerencia de tener personas a su cargo dominante, donde él se convierte en el cerebro y tiene diferentes anillos de ahí hacia abajo, donde forma lo que llama una estructura para cometer el delito. Una organización criminal. Una organización criminal. Llámese política o llámese privada en la parte corporativa. O la mezcla de ambas también. Igual. ¿No? Es que cuando se mezclan las dos es cuando viene ese cóctel maligno que corrompe toda la sociedad. Caso clarísimo, el de Odebrecht, por ejemplo, ¿no? Que en cada país tenía siempre ya ajustados a los presidentes o los que pensaba que podían serlo. Sí. No, pero también hablemos de Parmalat hace muchos años, hablemos de otras grandes empresas, hablemos de Enron, hablemos de WorldCom. Muchas corporaciones importantes han hecho lo mismo, fraude corporativo. El caso de Odebrecht, en el caso nuestro de Estados Unidos, empezó la investigación en Estados Unidos. No fue Brasil ni fue nada. Eso tumbó un presidente de Brasil. Pero realmente el Departamento de Justicia, cuando empezó a hacer las indagaciones, era por capitales sospechosos inusuales con los reportes del sistema financiero que estaban llegando a través de bancos en los Estados Unidos. La primera negociación que hubo de los cargos, porque nosotros negociamos con los criminales, en Estados Unidos negociamos con los criminales. O sea, vamos a ponerlo así, no es que negociamos para tener una ventaja de los criminales. Obviamente, sino para extraerles más información. Para tener más información y poder someter y aplicar la ley. Pero eso no quiere decir que vamos a eximir a un criminal. Y hablando de crimen corporativo, las empresas también se convierten en empresas criminales. Para mí el caso de Brecht es la tipificación de una empresa criminal que no cumple los preceptos ni de ética ni de transparencia, y mucho menos de lo que se llama la prevención del fraude corporativo. Ellos mismos convirtieron a su empresa en una empresa de sobornos, de manipulación y de fraude para poder penetrar a mercados más de 12 países en América Latina. ¿Y por qué tuvieron que pasar por Estados Unidos? De repente, no utilizando el sistema financiero de los Estados Unidos, serían impunes hasta ahora si hubieran utilizado otro paraíso financiero, digamos. Déjeme explicarle un poquitito. Nosotros tenemos una ley que se llama la Ley Patriota, US Patriot Act. Esta ley fue, digamos, la respuesta de los Estados Unidos después de los atentados de las Torres Gemelas. La investigación de las Torres Gemelas, nosotros pudimos comprobar que Al-Qaeda, que era el grupo terrorista, se financiaba con recursos de diferentes organizaciones criminales que tenían células durmientes en los Estados Unidos.
A través del sistema financiero, a través de remesas y todo, ellos recibían fondos para esperar órdenes antes de hacer los atentados de las Torres Gemelas. Posteriormente, entonces, cuando ya vino el atentado, que salió esta ley, el título tercero de esa ley, que es la ley financiera de los Estados Unidos en contra del financiamiento del terrorismo, apoyado en la resolución de Naciones Unidas 1373 y 1390, ya da un indicador y unas pautas y unos parámetros exactamente claros sobre lo que es el financiamiento del terrorismo con dineros inusuales o ilegales. Esta ley tiene en su articulado también partes que condenan el soborno y la corrupción, no importa que suceda fuera de los Estados Unidos. Estados Unidos tiene jurisdicción siempre y cuando se hagan fondos en dólares norteamericanos. Lamentablemente para el mundo, la moneda internacional es el dólar. Así es. Entonces usted puede mandar soles peruanos a Brasil, ¿y en qué se le convierten una vez que llegan allí? Se convierten en dólares norteamericanos, o sea, en fracción de segundo mientras va por el wire transfer, o sea, la electrónica, y ya ahí tiene jurisdicción los Estados Unidos. Entonces, esta parte, cuando ya Estados Unidos tiene una jurisdicción especial, pues lógicamente trata entonces que cada país tome ventaja sobre esto, se les da los articulados, se les ayuda, se hacen convenios internacionales. Para decirte algo más o menos, un banco peruano, aquí funciona el dólar perfectamente paralelo al sol peruano. Tú tienes cuenta en dólares, tienes cuenta en soles, perfectamente. Y hacen transferencias. Pero ese banco que está autorizado para el uso de dólares tiene que tener un banco corresponsal en los Estados Unidos. Para ser certificado como banco corresponsal en los Estados Unidos, ese banco tiene que decirle, el banco de aquí, nombres, quiénes son sus directores, quién es la junta directiva, quién es el presidente financiero, quiénes son los empleados claves y cuál es la estructura de cumplimiento que ustedes tienen para prevenir este tipo de delitos económicos. Entonces, basado en esta ley y basado en que Estados Unidos tiene jurisdicción mundial, por decir así, extraterritorial, entonces por eso nosotros podemos empezar investigaciones en los Estados Unidos. Déjenme darle 2 o 3 ejemplos. Banco Continental de Honduras, una familia poderosa de Honduras, una dinastía económica, tenía diferentes grupos corporativos, entre ellos un banco, el Banco Continental, el banco más grande de Honduras. Esta investigación duró más de 13 años, una investigación encubierta, donde Estados Unidos lanzó alertas y se le dijo a la Comisión de Bancos y Seguros en Honduras, hay un banco que está negociando, ahí tenemos problemas, tenemos identificados narcotraficantes que usan el banco para guardar los fondos, el banco tiene nexos. Nunca pasó nada. Apenas tuvimos un solo capturado que había sido ministro en su país y además era uno de los de la familia Rosenthal, que lo capturamos. Inmediatamente lo capturamos, se abrió la investigación, él empezó a dar información importante. Nosotros tenemos pedidos en extradición al presidente del banco, presidente del grupo, a otras personas más, a otros funcionarios. Y el banco, a través de una resolución del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, fue clausurado, fue cesado en funciones. Nosotros vimos esto con mucho agrado porque realmente es una forma en que se está castigando a la parte corporativa con la pena de muerte corporativa. Este es un ejemplo. Otro ejemplo. ¿Y los clientes de ese banco pagaron las consecuencias? Claro, no han recibido ni siquiera 33 centavos por cada dólar que tenían invertido. ¿No había ningún seguro de protección ante un fraude en el sistema financiero hondureño? Entiéndame, nada. ¿No hay una superintendencia un como banco existe no va acá? a tener la liquidez de todo el dinero para devolverse a los clientes, porque el banco, ¿qué es lo que hace? Gestiona su dinero. Finalmente han sido Entonces, los ciudadanos de a pie no los que solamente tenían los sus ciudadanos, ahorros. los empleados del banco, toda la estructura se cayó. Como pasa con los proveedores de Odebrecht, por ejemplo. Hay mucha gente que le ha vendido insumos a Odebrecht para que pueda hacer sus obras y que se han quedado sin cobrar. Totalmente, y no van a cobrar nunca. Odebrecht fue la primera negociación que se dio con Estados Unidos, fue 4.500 millones de dólares en multas. Luego se rebajó un poco a 3.900 y hoy quedamos en 2.600. ¿Qué opina usted de que aquí en el Perú, con los multimillonarios robos que ha habido probados y comprobados, confesados por el propio señor Odebrecht y el señor Barata, representante de Odebrecht en el Perú, solamente se imponga una multa de 600 millones pagaderos en 15 años? Y encima, como premio al ladrón que me robó, le permito que siga entrando a mi casa
a que siga ejecutando obras, Dios sabe si otra vez sobrevaluadas? Mire, usted me está poniendo ahí como una cascarita de banana. Yo, lamentablemente, como anfitrión en el país, como una persona que está aquí, siendo que mi país anfitrión es Perú, y soy extranjero, no puedo opinar sobre la política interior del país. Porque Colombia sí, por ejemplo, ha castigado a Odebrecht y no puede regresar a contratar con el Estado, ¿no? En Colombia están tratando de evitar que Odebrecht siga como corporación haciendo negocios y haciendo infraestructura. Que pague la multa, pero que jamás funcione. Están allí, todavía no han decidido qué va a pasar. Ese es el proceso. Pero no puedo hablar de lo que está pasando en Perú. Le cambio el enfoque de la pregunta. Porque lamentablemente estoy impedido por ley para hacerlo. Lo sé. ¿Cuál sería entonces el mejor escarmiento para que ninguna otra corporación como Odebrecht y sus consorciadas, porque no solamente era Odebrecht químicamente pura, digamos, sí, sino que había otras empresas como Graña y Montero, por ejemplo, aquí en el Perú? Mire, yo pienso que la mejor solución para eso es la pena de muerte corporativa. Y no solamente eso, sino que esos funcionarios o ejecutivos clave, entre comillas, la persona que tiene el poder de decisión, que firman documentos, que esa persona quede vetado del sistema financiero. ¿Esa pena de muerte no implica acaso no volver a contratar más con el Estado? ¿Qué pena de muerte corporativa? Pena de muerte corporativa es que no pueden funcionar absolutamente. Ese nombre se perdió. Y el permitir que vuelva a contratar... esos funcionarios, esos ejecutivos, esas personas que lo hicieron, sean castigados ejemplarmente y sean vetados del sistema financiero. Y el permitir que pueda seguir contratando con un Estado que ha sido afectado en su patrimonio, en sus recursos, ¿no es acaso permitir un manto de impunidad para que no haya esa pena de muerte corporativa? Por eso, sin hablar de Perú, por ejemplo, si tú dejas la culebra viva, no le cortas la cabeza, claro, pueden volver a resurgir con otro nombre, pero son los mismos. O nombran tercero, cuarto, claro, quinto, se cambia la razón social y regresa. Claro. Eso pasa y eso está pasando. Entonces, es muy difícil. Por eso el delito de cuello blanco del criminal ejecutivo se puede camuflar en todas las formas posibles porque tiene con qué, tienen los recursos. Eso en lo que respecta al criminal de cuello blanco que procede del ámbito privado. ¿Qué hacer con el criminal de cuello blanco que se aprovecha de su cargo y que procede más bien del ámbito público, de la administración pública, bueno, desde el presidente hasta el último de los alcaldes? Una cosa es la administrativa que estamos hablando ahora, es la corrupción pública. Primero, no solamente es un daño económico, un daño moral al país o al territorio donde está, donde ha sido elegido. Recuerda que cuando una persona natural da el voto de confianza para un funcionario electo, le está prácticamente poniendo la vida y su futuro, el futuro del país en sus manos. Entonces, a mí, además de que hay un delito que comete esa persona en funciones, hay un agravante más, porque está violando la confianza de su elector. Y permítame hacerle una aclaración así, ¿eso no condiciona las siguientes elecciones o los siguientes procesos electorales? Porque entre el elector llega pues un manto de dudas, de no saber por quién votar, porque ya me decepcionaron fulano, mengano y sutano en los últimos 15 o 20 años, me ilusioné con sus promesas, voté por ellos y fue más de lo mismo. Sí. Entonces, para la siguiente mejor me voy por el antivoto, por el voto de protesta, por el voto en blanco, qué sé yo, irresponsable, desinformado, y eso no deslegitima al siguiente el pueblo tiene una elegido. Memoria temporal. ¿Qué es una memoria temporal? Se les olvida rápido las cosas. Así es. Vuelven a creer, quieren tener confianza en el nuevo político. Pero el nuevo político es simplemente una sombra del político anterior que lo está manipulando por detrás. O sea, lo está colocando allí. Es una persona que está siendo ubicada en el mismo sitio por otro que está detrás de él, por toda una estructura que él tiene. Porque el otro hay que tener estructura de los votos. Y sabe cómo hacer las campañas. Entonces, simplemente lo que cambian son los nombres y las personas, pero la estructura queda intacta, porque tienen el financiamiento cómo hacerlo. Y es muy difícil entonces que el pueblo, la gente, el votante normal, sea indiferente ante esta situación, porque lo engañan otra vez, vuelven y lo engañan. Lo engañan con una comida, con una fiesta, lo engañan con alguna prebenda que le puedan ofrecer, vienen, hacen campañas, dan... El político es excelente para hablar, es el primer perfil psicológico. Excelente relacionista público. Convincente por naturaleza. Fuera de eso es frío y calculador. Además es inmune a los insultos. Usted le insulta y le está diciendo muchas gracias, gracias. Es su opinión, yo la respeto, pero bueno, a él no le importa si lo insultan. O sea, aprende a manejar esa coraza y esa doble faceta. En el tratamiento, ya en la parte de la acción del Estado a través de sus operadores de justicia
para el castigo y, evidentemente, ese fin supremo utópico de la erradicación de la corrupción. ¿Cuál es peor obstáculo? ¿La politización de la justicia o la judicialización de la política? Bueno, yo le hablo de lo que yo conozco. Por ejemplo, en mi país, Estados Unidos, nosotros tenemos 3 poderes perfectamente claros y separados. Ninguno es mayor que el otro. Eso se llama check and balances, o sea, los pesos y contrapesos. El sistema de justicia nuestro, o sea, el Poder Judicial está completamente separado del Ejecutivo y del Legislativo. El legislador es quien escribe las leyes. La Corte Suprema de Justicia es quien revisa las leyes que no le violen los derechos a ningún ciudadano norteamericano. Pero el ejecutor, que es el Poder Judicial, que es ya los jueces, que son los que tienen autonomía para llevar un caso a juicio a través de un sistema de fiscalización o a través de un sistema de prosecutors, o que son los acusadores. Entonces nosotros tenemos 3, el pueblo, por el pueblo y para el pueblo. El pueblo es quien juzga, el pueblo es quien absuelve, el pueblo es quien acusa y juzga y castiga. Es el pueblo representado en nuestros legisladores. Nosotros tenemos 435 representantes de la Cámara Baja y tenemos 100 en la Cámara Alta. Son 535 personas que deciden qué va a pasar las leyes federales. Y en cada estado tenemos también igual las 2 cámaras bicameral que hacen las leyes estatales. Entonces, pero nunca van a pasar por encima de la ley federal. La ley federal castiga los delitos en contra de la seguridad nacional de los Estados Unidos. En estos casos, poniéndolo ya en nuestro país y América Latina, que tiene un sistema penal inquisitorio, opera un poquito diferente. Pero aquí los procesos son demasiado largos. Y en ese tiempo se va perdiendo la esencia del proceso. Así es. Se va difuminando hasta que nadie habla más del tema y el caso se quedó así. La persona tuvo una prisión preventiva y luego lo sacaron y no volvieron a... Usted ha suelto, ya no pasó nada, ya no le publican nada, ya todo se quedó así. ¿Por qué? No lo sé. No estoy hablando de Perú, estoy hablando más o menos del sistema general del sistema en América Latina. Última pregunta, porque me indican que el tiempo ya nos está quedando corto. ¿Qué hacer con quienes se aprovechan de los contactos que pudieron hacer durante su gobierno con las falencias de un sistema precario, judicial, como el peruano, por ejemplo, y fugan del país aduciendo que son perseguidos políticos cuando lo único que han hecho durante sus gobiernos es robarse la plata del pueblo? Le voy a poner un ejemplo. No puedo hablar de Perú, ya le dije exactamente. O sea, no puedo hablar del caso específicamente peruano. Le puedo hablar. El presidente Ricardo Martinelli de Panamá salió después de cumplir su mandato presidencial, se fue a los Estados Unidos. Un año después de estar en Estados Unidos, fue acusado en su país por malversación de fondos, por la compra de equipos de espionaje a Israel y por la intervención telefónica y espionaje a sus contradictores. Uno de ellos era el vicepresidente, el señor Varela, que hoy en día es presidente. Esa acusación la hicieron un año después de que Martinelli estaba en Estados Unidos. Él pidió asilo político en el país antes de esa acusación, alegando que por cambios de gobierno, que su vicepresidente era su adversario político, estaba en la presidencia, entonces su vida corría peligro y él podía ser encarcelado y torturado en su propio país. Las peticiones de asilo político, y cuando digo asilo político es muy diferente al refugio, van a un proceso que lo maneja el Departamento de Estado de los Estados Unidos. No lo maneja el Poder Ejecutivo, ni lo maneja el Poder Judicial. Lo maneja el Departamento de Estado. Es un protocolo que se busca y se establece exactamente si la persona califica o no. En ese proceso llegó la acusación de Panamá y la petición de extradición basado en esos delitos cometidos durante su presidencia. El fiscal Greenberg, que fue el encargado de leer la solicitud, no tiene la capacidad de establecer delitos en los Estados Unidos, pero sí tiene la capacidad de interpretar el delito que se le imputa en su país de origen si es homologable a las leyes norteamericanas. Resulta que de acuerdo a la ley patriota de los Estados Unidos, lo que son bribery, o sea, sobornos, corrupción pública, fraude, malversación, está tipificado en nuestra ley. Entonces, en base a esa comparativa, el fiscal Greenberg estableció entonces los cargos y interpretando la
misma forma en que Panamá hizo el proceso ante el Departamento de Estado y ante el Poder Judicial de los Estados Unidos. Y este señor fue arrestado, se le dio audiencias de fianza, el juez no podía decidir en ese momento si le daba el asilo o no, porque era un juez de fianzas únicamente. Estuvo encarcelado y posteriormente ya se le concedió Muy bien. la extradición a Panamá. Es el caso. Usted no lo puede decir, pero yo sí. Un caso con más de una similitud con el expresidente Alejandro Toledo, que aún permanece en los Estados Unidos, y ojalá esperemos todos los peruanos que de alguna u otra manera hemos sido testigos de cómo ha evolucionado su proceso de que regrese al Perú, no deseándole la cárcel inmediata, pero por lo menos para que se ponga de derecho y rinda cuentas a la justicia. Sí, lo más importante es que se le pueda garantizar a los Estados Unidos que el juicio va a ser justo e imparcial, que la persona no va a ser torturada, porque eso está dentro de la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura, que la persona no va a ser sometida a castigos crueles e inhumanos, que la persona se le va a respetar su vida y que va a tener plenas garantías de un derecho procesal penal de acuerdo con las leyes locales. Eso es más importante. No estoy hablando de Perú, sino de cualquier país que pide extradición a una persona. Muy bien, recordemos siempre que esta cifra que dimos al inicio de 12.000 millones de dólares al año perdido en actos de corrupción se traduce, para que tenga usted, amigo televidente, una idea, que el Perú pierde por día 10 millones de dólares. Esa posta médica que falta en su localidad se pierde en un solo día simplemente por actos de corrupción. Le agradezco, señor Lugo, infinitamente su presentación. Muy dinámica la... No, al contrario, un gusto poder haber dialogado con usted. Me gustó muchísimo estar aquí contigo, la verdad, un placer. Y me siento feliz y muy Y nuestra invitación para que continúe usted viniendo a visitarnos cuando su agenda lo permita aquí a Congreso Televisión. Claro que encantado. Sí, muy amable. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias también a ustedes, amigos, por su amable sintonía. Será hasta la próxima edición de Pulso Parlamentario.